Primero actualizar cuáles son las últimas novedades en Níger y el por qué estamos aquí hoy para hablaros en este directo. Bueno, una posibilidad que ya habíamos adelantado en el anterior directo sobre Níger era lo que podía ocurrir en relación a la cumbre de la CDAO o de la ECOWAS en este domingo, día 30 de julio. Bien, pues finalmente esta reunión se ha llevado a cabo y ha ocurrido pues el escenario más preocupante que planteamos ya hace unos días. La Comunidad Económica de África Occidental ha lanzado un ultimátum a la Junta Militar de Níger. Les ha dado un plazo de una semana para disolver y restituir el gobierno del presidente Bazoum o se tomarán todo tipo de medidas para restaurar el orden constitucional, entre las cuales se incluye la posibilidad del uso de la fuerza. La ECOWAS además ha anunciado que impondrá sanciones, que se imponían una serie de sanciones que incluían el cierre de fronteras aéreas y terrestres, el cierre del espacio aéreo nigerino a vuelos comerciales, la suspensión de todos los enlaces comerciales y financieros con Níger y en general la suspensión de la membresía de Níger de la ECOWAS. También se congelaban todos los activos financieros de los miembros de la Junta Militar de Níger, la CSNP. Son muchas cosas. Y al finalizar esta cumbre, el presidente de Chad, Mahamat Idris Deby, ha sido enviado a Níger como mediador por parte de la ECOWAS para negociar con la Junta de Níger. Esto es interesante de varias formas. Para empezar, porque Chad no forma parte de la ECOWAS. Y para seguir, que el propio Deby llegó al poder en un golpe de Estado el año 2021 tras asesinato de su padre. Es algo, quizá eso le hace un mejor mediador para esta circunstancia en particular, no lo sé. Pero lo cierto es una selección interesante. Más allá de esto, también nos hemos encontrado que por la mañana del día de hoy se han producido las manifestaciones en Niamey, la capital de Níger, que estáis viendo ahora mismo en pantalla, esas manifestaciones, con las cuales, pues básicamente han seguido un poco la retórica que ya habíamos visto en anteriores en anteriores acciones de la sociedad civil en relación al golpe, que son esas manifestaciones a favor de los golpistas, y también que con pancartas contra la presencia francesa en el país y a favor de una intervención de Rusia en el país. Esos son los tres elementos, apoyo a la Junta, contra Francia y a favor de Rusia, que son comunes a estas manifestaciones pro Junta. Es importante señalar que si bien en Niamey se han concentrado estas manifestaciones pro Junta, también ha habido algunas en otras ciudades del país más minoritarias, al menos por el momento, en contra de la Junta y a favor de Bazoum, y sobre todo en la diáspora nigerina, por ejemplo, en Costa de Marfil, donde también ha habido algunas manifestaciones en contra de la Junta militar. Pues con esta introducción te doy paso a Alejandro si quieres comentar algo y ya empezamos un poco a analizar la situación. Sí, a mí me parece bastante interesante comenzar con los acontecimientos que has comentado, ¿no? Primero hemos tenido el golpe de Estado, después hemos tenido unas manifestaciones de grupos civiles a favor de Rusia, en contra de Francia, que, como decíamos en el anterior directo, es algo que es bastante acelerado para las tendencias que se han visto en el Sahel. En Mali hicieron falta dos golpes de Estado para que, como decía también el presidente de Guinea-Bissau, Assimi Goïta no quería un giro tan grande. Luego, pues se cambiaron las circunstancias. En Burkina Faso ha pasado lo mismo. En Burkina Faso dieron dos golpes de Estado, pero en el mismo año, ¿no? En 2022. Ya se aceleraron las formas, empezaron a aparecer símbolos rusos antes. En Níger lo hemos visto todo tan rápido que el hecho de que sea un país línea roja, un país en el que es intolerable permitir un nuevo golpe de Estado para Francia o para las élites más afrancesadas. Pero yo creo que aquí viene la clave, ¿no? También para el nuevo liderazgo de la ECOWAS o la CDAO, para los que no lo conozcan, es la Organización Regional de África Occidental. Nigeria ahora mismo tiene un nuevo presidente que se llama Bola Tinubu y que lo primero que hizo cuando se hizo cargo de la presidencia rotatoria de este organismo fue decir que no podían tolerar ni un solo golpe de Estado más. Esto significa que el mayor peligro no es solo para Francia, que ahora hablaremos de eso, tiene por supuesto una diversificación del uranio, que bueno, tiene otras vías de conseguir materias primas, tiene otros países donde puede asentar sus bases militares. Es verdad que de Mali ya tuvo que moverse a Níger, ahora sería bastante complicado convertir Chad en el gran bastión militar, pero el principal reto de Francia, como Macron dijo cuando tuvo esa crisis de alguna manera de declaraciones con el Congo, es tratar a los países africanos de otra manera, de una manera más de iguales,
sin ser una potencia colonial. Entonces, el presidente de la República Democrática del Congo se lo echó en cara, ¿no? Nos quedamos con la anécdota, pero realmente Francia en aquel momento hizo esa gira para anunciar un nuevo posicionamiento y una nueva forma de tratar a los países africanos. De modo que, como digo, el principal problema lo tienen los países del Sahel, los países de África Occidental y el nuevo liderazgo de la ECOWAS, que es Bola Tinubu. El presidente nigeriano no puede tolerar, porque ya sería muy arriesgado, que un país como Níger, claramente pro-occidental, que no es un país que esté en duda en una corriente geopolítica o en otra, dé un giro y encima lo dé de manera tan rápida. Sin embargo, el debate aquí es ¿qué se va a hacer para evitarlo? Porque a Mali se le impuso un embargo que prácticamente era un bloqueo. Lo que pasa es que el bloqueo por tierra de fronteras e incluso del espacio aéreo no pudo ser efectivo porque Guinea y Argelia permitieron que las fronteras siguieran abiertas. Cuando suspendes a tantos países de la CDAO, como Burkina Faso, Guinea o Mali, es muy complicado que puedas realizar medidas conjuntas y coordinadas. Sin embargo, con Níger no solamente se intenta eso, sino que se ha implantado o se ha hablado de una zona de exclusión aérea. Si se va a dar una intervención militar, cosa que se ha puesto sobre la mesa, es porque no puede seguir cundiendo el ejemplo y porque todos los países de la zona con la presión del yihadismo estarían en riesgo. Entonces aquí hay que entrar un poco en el debate de ¿va a haber invasión? ¿No va a haber invasión? Al final se llamará intervención militar o como lo queramos llamar, igual que pasa con tantos países. Evidentemente, en Occidente dudo mucho que le pongan el calificativo de invasión porque hay una base legal dentro de la CDAO para realizar este tipo de intervenciones. La cuestión es que si se suspende a estos países es como si ahora mismo aprueban una intervención militar sobre Mali. Sería de dudosa legalidad porque Mali es un estado de la ECOWAS, pero su membresía ha sido puesta en suspensión. De modo que, bueno, hay debate, pero por mucho que sea legal, ya hemos puesto desde Occidente el plano moral hasta tal punto de que estamos hablando de que Ucrania es una guerra, una invasión ilegal, y lo remarcan siempre como dejando claro que existen invasiones legales. De modo que igual es el subterfugio por el cual va a pasar Níger. Es algo que debatiremos por ahora en 10 días por la ECOWAS y en 15 por la Unión Africana, que no ha puesto medidas sobre la mesa. Nos piden, chicos, en el chat si podemos profundizar un poquito más en qué es exactamente la ECOWAS. Sí, pues mira, justo iba a ir justo a ello. Vale, ECOWAS, a ver, para empezar, es un bloque económico, inicialmente es un bloque económico, sobre todo, que se funda en 1975, que abarca pues todo el África Occidental, tanto las antiguas colonias francesas, británicas y portuguesas de la zona, y que en principio pues se funda inicialmente como una herramienta de coordinación económica, únicamente económica en su fase inicial, entre los distintos estados. Lo que pasa es que a partir de 1990 empiezan entre la inestabilidad, porque al fin y al cabo el África Occidental tiene lo que se llama un cinturón de golpes, que es un neologismo que se ha utilizado alguna vez para definir la región, que son básicamente esos estados son muy proclives son por lo menos en relación a otras regiones de África o del mundo, a sufrir pues golpes de estado, en general una cierta inestabilidad política crónica. Es por esto que a partir de 1990 las autoridades de la ECOWAS que empiezan a dar un cierto giro marcadamente más pro-occidental aún de lo que era anteriormente, empiezan a realizar intervenciones en distintas situaciones de crisis en varios países. La primera intervención es el envío de la Fuerza de Paz ECOMOG a Liberia en 1990, que posteriormente se utilizará en Sierra Leona en 1998, en Guinea-Bissau en el 99, en Costa de Marfil en 2003, así hasta un total de 9 intervenciones. La de Níger sería la 10ª, de las cuales hay dos que resultan particularmente interesantes para esta posibilidad que nos estamos planteando. Pero antes de entrar en esto, vamos a hablar un poco del marco legal en el cual opera esto. Pues poco a poco la ECOWAS se ha ido introduciendo en su corpus legal varios conceptos que han llevado a que esta situación se pueda dar. Para empezar, en 1931 se firma una declaración de principios políticos que se marcan pro democracia y pro derechos humanos. En 1993 se revisa el tratado de la organización añadiendo como principios fundamentales el reconocimiento, evaluación y protección de derechos humanos y la promoción y consolidación de los sistemas democráticos de gobernanza. Y posteriormente, en 1999, y aquí está la clave, se firma el protocolo ECOWAS relacionado con el mecanismo de prevención de conflictos, gestión, resolución, mantenimiento de la paz y seguridad, que básicamente lleva al establecimiento de lo que se llama el Consejo de Seguridad y Mediación,
que básicamente autoriza a la ECOWAS para que, aunque el Estado miembro en particular se oponga, si hay un voto mayoritario, se puede llevar a cabo una intervención militar contra otros Estados miembros en caso de violaciones de los derechos humanos, del imperio de la ley o de los principios democráticos. Es precisamente por este mecanismo de 1929 que se justificarían las intervenciones que podría darse lugar en Níger, por ejemplo, si finalmente acaba ocurriendo. ¿Por qué, volviendo un poco para atrás, por qué hablaba de que había dos intervenciones particularmente interesantes, que son la de Sierra Leona en 1998 y la de Gambia en 2017? La de Sierra Leona en 1998 fue básicamente el transcurso de la guerra civil de Sierra Leona. Se produce un golpe de Estado y sube al poder la junta militar del Cross AFGR, si no estoy muy equivocado ahora mismo con las siglas, perdonadme que las tengo que me bailan un poco a veces. Y básicamente, este golpe militar lleva a Alex que se exilie del país momentáneamente el presidente. Perdón, nuevamente que se me van un poco los nombres. El presidente Kaba, que pide ayuda a Nigeria. Y está, pues, básicamente lo que en ese momento es el presidente de la ECOWAS, nuevamente es Nigeria, es el presidente de ECOWAS en ese momento, pues autoriza el redespliegue de la ECOMOG, que es esta fuerza de paz que se había desplegado en Liberia, para Sierra Leona y ayudar a restaurar el poder a Kaba. Para esto hay una intervención de 11.200 soldados del ECOWAS con apoyo de 25.000 fuerzas locales leales a Kaba. También hay un poco de apoyo británico por ahí, pero sobre todo son estos dos elementos. Y que acá, pues en una campaña de tan solo una semana y 8 meses después del golpe, pues acaban con la FCR y vuelven a restaurar el gobierno al poder. Este es el caso más relevante y aún así, veremos enseguida, hay unas diferencias enormes de cara a cuando se ha intervenido contra un golpe militar. El otro caso es interesante, es el de Gambia de 2017. ¿Qué pasó en Gambia en 2017? Pues básicamente hubo unas elecciones en el país que básicamente el que había ganado las elecciones, Barrow, pues su predecesor en el poder, Yahya Jammeh, si no recuerdo mal, no se pronuncia el nombre, pero algo así, se negó a conceder la derrota y se negó a ceder el poder. Esto llevó a que Barrow se exiliara en Senegal por temor a que pudiesen actuar contra él de algún modo y a que se formase pues, una campaña de presión enorme contra el gobierno de Gambia. Esta campaña pues llevó pues, a la suspensión de Gambia de la membresía el paquete habitual, porque realmente ahora ya es un paquete habitual de qué ocurre cuando hay violaciones del orden constitucional severas. Y con utilización de la ONU, la ECOWAS también desplegó porque hubo además unanimidad en el Consejo de Naciones Unidas para condenar las acciones del gobierno de Gambia. El ECOWAS desplegó una fuerza de 7.000 hombres, principalmente senegaleses, y con la participación de la Armada nigeriana que bloqueó a Gambia marítimamente, por cierto. Es que se desplegaron la frontera y posteriormente irrumpieron el país tras varios ultimátums. Y el ejército, en este caso, decidió ponerse de lado y dijo, no vamos a intervenir, no vamos a tomar parte de este conflicto, es entre el presidente y la ECOWAS. Y bueno, pues evidentemente al ponerse el ejército de lado, pues el gobierno de Gambia cayó. Es importante señalar que las tropas de ECOWAS continúan en Gambia a día de hoy, porque la situación del país continúa sin ser particularmente estable. Ya hubo un intento de golpe de Estado, además, en 2022. Así que es un caso bastante interesante también. Pero lo cierto es que, en mi opinión al menos, ninguno de estos dos casos, porque todos los demás son fuerzas de mantenimiento de la paz o de ayuda a estabilización de un país después de un intento de golpe de Estado, o el caso de Mali, que es un poco especial, Mali 2013, para ayudar a luchar contra el yihadismo, pero en general son todo en ese concepto. Y estas dos misiones nos llevarían a la situación actual. ¿Por qué considero que es diferente? Para empezar, Níger es un país mucho más extenso y más poblado que Sierra Leona, que es el caso más estrecho. Además, estamos hablando de una junta militar que por el momento no tiene oposición armada interna. ¿Podría darse en caso de una intervención de la ECOWAS? Sí. Pero lo cierto es que la junta militar por ahora, además, si lo podéis ver por la propia conformación de la misma, tiene representación de todas las ramas de la fuerza de seguridad. Así que parece haber una cierta unidad por parte de los elementos de la fuerza de seguridad en torno a la junta.
También hemos visto que, aunque no sabemos en qué medida, porque esto, una manifestación nunca sirve para saber cuánto, pero sí que existe, que hay al menos algo de apoyo popular a la Junta por estas manifestaciones. Nuevamente, no sabemos cuánto, pero algo. Desde luego no hay una oposición frontal y total. También podemos ver que en los próximos días esto puede empezar a cambiar un poco más, como cosas que mencionaremos después, como que el hecho que el expresidente Issoufou Mahamadou, ha llamado a la negociación para impedir que haya una intervención militar que lleve el país al caos. El partido del expresidente ha vuelto a llamar a movilizaciones en apoyo a la liberación, etcétera. Ha habido una serie de movimientos que puede ser que poco a poco la sociedad civil de Níger empiece también a moverse un poco los que estén en contra de la Junta. Además, ¿se quería decir algo? Sí, iba a trasladar también una pregunta muy rápida que para cuando termines la intervención, que nos hacen sobre si se espera que la Unión Africana actúe o si se va a mantener un poco al margen. Como decía antes Alejandro, por contestarlo muy rápido, la Unión Africana también ha mandado un ultimátum, aunque de 15 días, para que se restituya al presidente. Pero, no, al contrario que el ECOWAS, no ha dejado caer qué podría hacerse en caso de que no se cumpliese su ultimátum. Además de que tampoco ha impuesto sanciones. Así que por ahora la Unión Africana está tomando un papel secundario. Volviendo a lo que estaba diciendo antes, Níger, país más extenso, el ejército parece unificado en torno a la Junta, cierto apoyo popular y lo que es más importante que todo esto, la situación regional. La Junta de Níger no está sola. Están las juntas de Mali, de Burkina Faso, que son estados vecinos, y Guinea, que está algo más lejos y algo al margen de las dinámicas regionales, pero aún sí es importante señalar que también está ahí, que podrían dar alguna muestra de apoyo a Níger. Y tampoco vamos a olvidarnos de que toda esta situación cabalga en una ola regional de rechazo a Francia, principalmente y en menor medida a Occidente. Y de hecho, lo que se pedía hoy los manifestantes en las calles de Niamey era la salida de las tropas francesas del país. Una intervención del ECOWAS que sería vista siempre como con la bendición de Occidente sería algo muy peligroso tanto en Níger, porque lo que decía antes Alejandro, ¿no? De que un país que tradicionalmente sí que ha sido más marcadamente pro-occidental podría tener un giro más profundo y también podría provocar cierto movimiento por parte de esos sectores antifranceses que existen en otros países. Especialmente porque las redes prorrusas llevan a cabo unas campañas informativas y desinformativas muy importantes para agitar este tipo de movimientos e ideas, etc. Y por supuesto, esto nos lleva al último elemento. Wagner, la presencia de Rusia en la región. No descartemos que el gobierno de Níger, si se ve ante la amenaza de una intervención militar inminente, se gire mucho más rápido de lo que nadie esperaría a pedir apoyo a Wagner, a pedir apoyo a Rusia y pedir una intervención que podría poner obstáculos enormes si se presentasen 1000 soldados de Wagner en Niamey, ¿sabes? No, por supuesto, esto ahora mismo estamos lejos de ese escenario, pero podría llegar a ocurrir. Vale. Alejandro, que llevo mucho rato hablando. ¿Quieres un poco intervenir? Sí, espero que se me escuche bien porque estoy notando que la conexión me va un poco peor, pero hay varias cosas interesantes que quiero comentar. Lo primero, sí que está claro, ¿no? La ECOWAS tiene una relación muy directa con Occidente, con Francia sobre todo. Podríamos hablar de los vínculos de Benín, de Ghana, de Nigeria, pero quizá más de Costa de Marfil, de Senegal y de Níger, que son los 3 países donde quedaban bases militares francesas. Nadie está diciendo que no. Cuando yo planteo si lo vaya a hacer con tropas, digo cuál va a ser su postura ante una invasión que puedan planear los socios de la ECOWAS, porque ellos, el principal factor que yo veo ahora mismo sobre el terreno y que el presidente nigeriano Bola Tinubu dejó bastante claro, era evitar que los golpes de Estado y la inestabilidad se extendieran a sus respectivos estados. Porque, como dice Jorge, existen esas redes prorrusas, existe esa sensación de inseguridad brutal, el yihadismo rampante y hay un descontento generalizado con Occidente. Precisamente la intervención de la ECOWAS en Gambia, que a día de hoy, como dice Jorge, sigue manteniendo tropas,
parece que ha creado un descontento importante, por lo que me han contado algunas personas de Gambia, que rechazan de manera más clara que en otros países, por ejemplo como Senegal, la presencia del país en la organización. Por lo tanto, si se diera un golpe de Estado, como el que se intentó contra el presidente Adama Barrow, no sería una locura que siguiera una corriente que no sea solamente un cambio de liderazgo, sino un cambio de régimen, que es lo que hemos visto en países como Guinea. En Guinea no había un movimiento especialmente fuerte prorruso, pero siguiendo una tendencia de rechazo a la anterior élite y de consolidación en el poder, quien te puede garantizar eso no es un régimen, no es quizá una organización como la ECOWAS que va a apoyar al anterior régimen, sino que van a ser los socios prorrusos. Por lo tanto, el empuje hacia los prorrusos como Mali y Burkina Faso, que sí que son claramente ahora más prorrusos, pueden hacer que un país que no está decantado se decante. ¿Por qué es importante? Porque Mohamedou Issoufou, que era el anterior presidente de Níger, hizo una transición democrática en Níger hacia el presidente Bazoum. Esto ha dejado una sensación más democrática, menos de el régimen tiene que ser sustituido como vimos en Guinea con el tercer mandato de Alpha Condé, porque Bazoum sufrió poco antes de empezar el mandato un intento de golpe de Estado y contó con la lealtad de las Fuerzas Armadas. Entonces, que ahora las Fuerzas Armadas se pongan en contra de Bazoum significa que se está rompiendo incluso con un régimen que ha demostrado respetar esos valores o no sé, esas líneas legales que había planteado el propio Níger y la ECOWAS. Eso Me es lo primero, gustaría, el por qué de estos hecho, países... Sí. se me dejando dos detalles que me parecen súper importantes para colocar lo que tú has dicho. El primero, bueno, contestó muy rápidamente por dar el dato, que además nos han preguntado por el chat. Bazoum ganó unas elecciones que en segunda vuelta hubo un 63% de participación por el 55% de los votos. O sea, en principio, además, no hubo grandes quejas que yo quería recordar sobre sobre el juego sucio, nada de las elecciones, y que en principio era un caso relativamente funcional de transición democrática. El segundo lugar es que este es el quinto golpe de Estado en la historia de Níger. Los dos últimos, en 1999 y 2010, fueron los dos para destituir a presidentes, o en un caso en un anterior dictador, de que habían permanecido el poder más allá de lo que o pretendían concentrar el poder o estaban generando hacia una autocracia, etcétera, etcétera, y convocar elecciones generales. Los dos anteriores golpes del ejército, los dos últimos, 1999 y 2010, fueron los dos para llamar a elecciones generales. En tanto, esto de este golpe de 2023 supone un giro drástico en lo que había sido la tendencia y lo que había hecho los militares los últimos 20 años en Níger. Y a Así nosotros es. no. Y yo creo que sigue una tendencia muy importante, porque también nos preguntaban quién protege la embajada francesa. Es que aquí llegan las líneas rojas. En Burkina Faso se dio un asalto de la embajada francesa y los franceses han tenido que abandonar la región mucho más rápido que en Mali, cuando en Mali, como dije antes, tardó. El hecho de que a 2 días o 3 días del golpe de Estado ya estemos viendo protestas masivas en frente de la embajada francesa y el régimen actual, es decir, la junta militar, tenga que mandar al ejército, que ha cerrado filas, como ha explicado Jorge, porque hay miembros de todas las corrientes del ejército entre esta junta para evitar que se asalte y se queme o se ataque directamente la embajada francesa, como ha pasado en otros sitios, a mí me hace ver que todavía no quieren una ruptura total Bueno, lo siento, con Alejandro, pero voy a terminarte con el noticias de última hora. régimen Es- anterior. Que sí. Ahora me dirás que han asaltado la embajada y ya me quedo sin... No, te voy a decir que acaba de saltar noticia, tengo que confirmarla del todo, pero parece ser que es cierto. El gobierno níger acaba de suspender las exportaciones de uranio y oro a Francia, con efecto inmediato. Estamos viendo el giro rapidísimo. Si esto se confirma, es verdad que Francia tiene esas reservas, lo hemos explicado varias veces, es un país que puede diversificar y de hecho ha estado diversificando sus suministros, no creo que sea gravísimo, pero es un golpe fuerte. Es decir, estamos viendo cada vez como los países más alineados con Francia, no solo los que quizá menos, yo diría que Mali era un país clave para Francia hace unos años. Igual no todos los países de la región lo eran, pero Mali sí lo era. Y ahora estamos hablando como si ya no fuera en absoluto un país que tenga nada que ver con ellos. Bueno, pues lo que pasa con Níger, si esto se confirma, es una aceleración de nuevo. Que estemos hablando de la embajada francesa a unos días, que estemos hablando del corte de exportaciones a unos días, implica que esto es rapidísimo. Bueno, pues como ya hemos hablado de Francia, yo aquí lo que quiero señalar es por qué
no creo que los países occidentales vayan a intervenir directamente. Francia ha puesto una línea roja hoy, ya veremos si la cumple. Ha dicho que ellos van a actuar con toda la dureza que sea necesaria en el caso de que sufra un nacional francés un ataque o un diplomático, por ejemplo. Esto nos hace ver que si ocurre lo que pasó en Burkina Faso, Francia está dispuesta a actuar. Entonces ya no se trata solo de que la ECOWAS tenga capacidad de intervenir militarmente, es que la ECOWAS ha tolerado el golpe en Mali, 2 golpes en Mali, 2 golpes en Burkina Faso, un golpe en Guinea, y no ha pasado nada. Sin embargo, ahora se va a actuar. ¿Por qué? Porque este país es una línea roja. Francia ha tolerado, aunque de muy mala manera, porque evidentemente ha habido quejas, ha habido crisis diplomática, tal, pero no ha habido ninguna dureza como la que está prometiendo a Níger, un asalto a la embajada de Burkina Faso. Esto es gravísimo. Sin embargo, en Níger sí se está poniendo sobre la mesa una actuación. ¿Por qué? Porque Níger es una línea roja. No se quiere crear un precedente que dé pie a que caigan todos. Por eso la ECOWAS yo creo que ahora está dispuesta a intervenir. El hecho es, si en 10 días no se restituye a Bazoum, habrá intervención. O habrá uso de la fuerza, que ya veremos lo que significa, con una zona de exclusión aérea que lo podemos debatir. Entonces yo planteo, ¿quién en su sano juicio gana un golpe de Estado, consolida un nuevo régimen, tiene apoyo civil, consigue romper grandes relaciones con un país con el que otros tardaron años y encima tiene un contexto regional más favorable que los demás? Y encima va voluntariamente a renunciar en 10 días a todo eso por una amenaza. Evidentemente, yo creo que las autoridades de la Junta Militar pueden intentar, con esto de mandar al ejército a la embajada francesa para que no la asalten, calmar un poco las aguas, pero no van a renunciar y no van a reinstaurar a Bazoum. Como mucho le soltarían, como se hizo con Alpha Condé y con otros líderes. Pero de ahí a renunciar voluntariamente a todo lo que han conseguido con el golpe en unos días, que es súper exitoso para sus objetivos, no lo creo. Con lo cual están obligados en la ECOWAS a intervenir. Se han puesto una línea roja que o desescala uno de los dos o debe acabar en invasión. Y si acaba en invasión, hay dos opciones. Que se siente un precedente de, bueno, aunque tengas apoyo civil, vamos a intervenir y vamos a acabar con esto porque es intolerable. Y así se crea el precedente de que en otros países no se atrevan a dar golpes de Estado. O el precedente de que no funcione y se cree una revuelta en los demás países de la ECOWAS que han participado. Que esto sería un desastre absoluto para Francia, ya no solo porque Francia no intervenga, sino porque puede tener más problemas en el Sahel y más problemas en África Occidental. Creo que es un poco el resumen de por qué a unos les conviene y a otros no les conviene que haya esta intervención, pero que se produzca es desde luego un punto de inflexión para todos. Hacemos un pequeño stop. Vamos a aprovechar ahora que sois unos cuantos para haceros el spam habitual. Si os está gustando este directo, si os estáis enterando de lo que pasa en Níger, que ya sabéis que es un país poco seguido por buena parte de los medios de comunicación, por lo menos en España, y cuando es seguido, a menudo es seguido desde una perspectiva de escaso rigor analítico. Si os está gustando lo que estamos contando y sobre todo si os está pareciendo instructivo y os está pareciendo interesante, sabéis que podéis apoyar nuestro trabajo. Sabéis que para que podamos seguir haciendo este trabajo, estar aquí casi todas las noches en el canal de Twitch contándoos un poco lo que va pasando en buena parte de los países del mundo, trayendo la actualidad internacional de muchos países distintos. Sabéis que recientemente hemos hablado de Ucrania, hemos hablado también de las elecciones en España. Vamos a hablar de Corea del Norte, hemos hablado del proceso electoral en Guatemala, de la lucha contra el narcotráfico en México, de la crisis política en Haití, de la crisis política en Senegal, hoy de Níger. Hablamos también de la renuncia del primer ministro en Países Bajos, en fin, hablamos de todos estos temas y lo hacemos de forma independiente. Y si lo hacemos de forma independiente es porque no dependemos ni de partidos políticos, ni de instituciones, ni de empresas, ni de estados, sino únicamente de vosotros, que sois quienes nos apoyáis porque nos veis, nos escucháis y nos leéis. Así que si queréis apoyar este trabajo, si acabáis de llegar al directo, o si habéis visto varios anteriormente, o si lleváis aquí un rato, podéis hacerlo suscribiéndoos aquí al canal de Twitch. Lo podéis hacer de 3 formas. Suscripción directa. Nos ayudáis enormemente, en cualquiera de los casos, por cierto, a llegar al objetivo de hoy, que son esas 320 suscripciones. Nos quedan únicamente 10. A ver si somos capaces de llegar hoy. Solamente con 10 suscripciones extra llegaríamos al objetivo que nos hemos marcado hoy. Podéis, como digo, suscribiros de forma directa
También podéis suscribiros a través de Amazon Prime. Si sois usuarios de esta plataforma, tenéis una suscripción gratis mensual que podéis dar a cualquier canal de Twitch. Bueno, pues nos la podéis dar a nosotros y lo agradecemos enormemente. Nos ayuda tácticamente a llegar al objetivo de hoy de los 310 y estratégicamente a seguir haciendo directos casi todas las noches de manera sostenida, hablando de todo lo que pasa en el mundo. Y también podéis regalar suscripciones a otras personas que estén aquí viendo el directo, estén compartiendo el chat y no estén suscritas por uno u otro motivo. Así que si lo hacéis, si os suscribís aquí a nuestro canal de Twitch, nos ayudáis enormemente a llegar a ese objetivo de 320 y a seguir ofreciéndoos ese contenido. Y aprovecho, para que no sea solo spam en ese sentido, para recordaros cuáles son nuestros próximos directos. Vamos a estar mañana a las 9:30, la segunda parte de nuestro directo sobre Haití que hicimos hace unos días con Antonio Pinto, y vamos a continuarlo mañana también con Antonio Pinto y con otro invitado especial, un invitado de lujo. Y el martes, vamos a estar con Pablo del Amo y quizá alguien más del equipo. Veremos si alguien tiene esa disponibilidad para actualizar lo que está pasando en la guerra en Ucrania, que ya sabéis que casi todas las semanas intentamos hacer esa actualización. Y el miércoles vamos a estar haciendo un recorrido histórico y un análisis relativamente en profundidad sobre la proliferación militar, la militarización y la proliferación nuclear en Corea del Norte, sus causas históricas, sus motivaciones y la presencia actual y la cuestión de actualidad a ese respecto. Así que, como digo, para que podamos ir haciendo ese contenido, ya sabéis lo que podéis hacer. Muchas gracias a Leyendali, a otra gente que se ha ido suscribiendo en este rato, que no alcanzo a ver en el chat, que habéis sido como mínimo 3. Os habéis ayudado a llegar a 313. Bueno, estamos a 7 de las 320. Ya sabéis que podéis ayudarnos así. Y también, por cierto, si queréis, podéis ayudarnos suscribiéndoos en la página web. Ahí tenéis una serie de planes para acceder a la newsletter semanal, a seminarios, artículos exclusivos, etcétera. Y cierro este spam leyendo alguna de las preguntas que habéis dejado muchas. La verdad que hoy estáis bastante activos en el chat. Sabéis que siempre lo estamos leyendo, intentamos responder a todas las preguntas y si alguna se queda fuera es o porque ha sido respondida o relativamente respondida a lo largo de las explicaciones de los miembros del equipo, o porque son demasiadas o porque es una pregunta que coincide quizá con la pregunta de otra persona, ¿no? Entonces leo alguna que otra que me parece particularmente interesante y Alejandro y Jorge decidís por cuál queréis tirar, ¿no? Hay una primera pregunta que nos hacen, que plantean si la ECOWAS tendría capacidades militares reales de salir victorioso en caso de usar la fuerza. También preguntan si pensamos que la Junta va a buscar el apoyo económico de China o el apoyo militar de Rusia o del grupo Wagner. Creo que además eso se ha tratado, pero sería interesante profundizar. También preguntan, una pregunta bastante concisa, que es si se interviene, si hay una intervención externa, ¿qué ejército o qué ejércitos creéis que podrían ser quienes intervengan en concreto? Y también había una pregunta ya más general, que pedía un poco del contexto, pero creo que Jorge la ha dado, sobre todo al explicar lo de las elecciones que fueron percibidas como mínimo como relativamente legítimas. Así que esas son un poco las preguntas que hemos destacado en los últimos minutos. Os doy paso otra vez y ya sabéis que si nos queréis ayudar en este ratito, si os suscribís, nos ayudáis enormemente. Yo creo que podemos profundizar, hay que profundizar bastante en el tema de lo siguiente. He explicado un poco cuáles son las medidas que ha tomado el ECOWAS, cuáles son los intereses que tenía el ECOWAS y cuáles son los intereses que tienen Francia y los países occidentales. Entonces, si la Junta Militar no va a renunciar y el ECOWAS no puede tolerar un golpe de Estado, que yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo en que el ultimátum del cual estamos hablando hoy aquí va en serio, lo que nos queda analizar es, ¿se va a producir una invasión en 10 días? O al menos van a anunciarla en 10 días, ¿qué posibilidades tienen? ¿Quién va a ser el que lo lance desde el lado del ECOWAS? ¿Y quién va a ser el que pueda defenderle desde el lado de Níger? Que es lo que creo que nos estáis preguntando con diferentes maneras, ¿no? Aquí creo que Jorge también es mucho que podemos debatir porque es algo que no sabemos, ¿no? Que es el futuro y que habrá que verlo. Pero creo que tenemos bastante hablado, Jorge y yo, sobre el tema y puede ser muy interesante. Primero, fijándonos en los precedentes de Gambia y de otros países, pero quizá el de Gambia sea interesante, no porque sea la misma situación, sino porque creen que es la misma situación. Esto de los golpes de Estado que deja mucha ceguera no solo en Europa, sino también en otros países prooccidentales. Creen que la Junta Militar de Níger no cuenta con apoyos. La situación es muy distinta. No puedes mandar solo 1000 tropas como a Gambia porque te estrellas.
La cuestión es, ¿qué países tienen capacidad para realizar esta intervención? Principalmente creo que hay un gigante aquí que es Nigeria. Hay otros países con grandes intereses políticos a nivel de no permitir esto, como es Costa de Marfil. Y yo diría que incluso Senegal. Pero Costa de Marfil es la punta de lanza de la política pro-francesa en el Sahel y en África Occidental. Y ya ha tenido muchos encontronazos, no solo con la junta maliense, sino directamente con Wagner, que amenazó a Costa de Marfil con ser el siguiente de la lista. Es una cosa que además es pública y notoria. Entonces, si se van a involucrar todos los países de la ECOWAS en la invasión de Níger o no, es algo que habrá que ver o si es de manera testimonial. Me recuerda a la coalición árabe que se conformó para la intervención, la invasión de Yemen, ¿no? Porque no se reconoce el gobierno, con lo cual es legítimo entrar porque lo pide una autoridad legítima como era Hadi. Aquí se supone que si no lo pide Bazoum, la autorización viene de ECOWAS y por lo tanto hablarán de intervención y no hablarán de invasión. Pero probablemente, pues a lo mejor, Guinea-Bissau, Gambia, estos países, Liberia, se puedan permitir mandar unas decenas de soldados. Pero el grueso creo que tiene que venir de Nigeria y yo aquí tengo serias dudas, de esto lo podemos hablar con Jorge, de que Chad, que es el fortín francés y que ha sido invitado a la cumbre y que ahora ha ido a Níger, quizá a trasladar las impresiones de la cumbre o lo que corresponda, se pueda quedar a un lado. A mí esto me sorprende, porque Chad es un punto importantísimo. El norte de Nigeria y el norte de Benín son muy convulsos. Por supuesto, la frontera con Chad también, pero es desierto lo que hay en el este de Nigeria, de Níger. Entonces yo ahí creo que puede ocurrir eso. Y luego, por el otro lado, ¿en quién se pueden apoyar? Los occidentales yo creo que simplemente van a dar apoyo, no sabemos si aéreo o solamente retórico y económico, no, ya sabemos que ahora hay muchas opciones. Se llama una guerra proxy. Rusia puede jugar una guerra proxy. Níger aún no ha acudido a Rusia, pero el hecho de que todos los países del ECOWAS se vuelquen puede forzar un giro geopolítico increíblemente más rápido que el de Burkina Faso y el de Mali, y favorecer que acuda Wagner. Y eso es una guerra proxy, porque Rusia no creo que intervenga militarmente en Níger, ni a petición de nadie, ni porque tampoco creo que esté en condiciones ahora mismo de librar estas batallas. Pero Wagner tiene los objetivos muy claros y además renovados en esta cumbre de San Petersburgo y renovados después del motín de Wagner en Rusia, de centrarse en África. ¿Que pueda acudir Wagner? Creo que es posible si todos demuestran que Níger estaría sola contra todos los países de la ECOWAS. Haría un giro tan rápido que creo que podría acudir a Wagner. Y también creo que Mali y Burkina Faso podrían acudir. Esto nos dejaría ante un escenario que podría ser una guerra proxy regional, del nivel de Siria. Obviamente las dimensiones son diferentes, pero que todos los países de la zona entren en una guerra proxy así es una situación tan grave, yo creo. Entonces aquí, Jorge, seguro que podemos debatir mucho sobre las fuerzas de unos, las fuerzas de otros y las reacciones que puedan provocar. Lo primero es que voy nuevamente a pinchar una cosa que acabas de decir. Justo Idris Deby se acaba de volver para... No sé si está volando de vuelta a Chad o está volando de vuelta a Nigeria. Acaba de despegar el avión hace que han sido 10 minutos, literalmente, acaba de despegar, se acaba de ir. Ha estado en Niamey simplemente, supuestamente, para trasladar las exigencias de la ECOWAS a la Junta. Ha sido más o menos, ha despegado poco después de que de que hayan surgido los reportes de la Junta ha prohibido la exportación de oro y uranio, así que me imagino que no ha ido muy bien la reunión. Pero por lo demás, vamos a enterarnos un poco en lo que nos han preguntado. ¿Quién puede intervenir de los que están en la ECOWAS? Yo, para empezar, al contrario que tú, Alejandro, yo mantengo en que yo no veo a Chad, que no es parte de la ECOWAS, por cierto, interviniendo de ningún modo. Chad tiene 3 rebeliones enormes en el norte, el sur y el este del país. Tiene la frontera con Sudán que da miedo, la frontera con República Centroafricana que da miedo y sigue teniendo muchos problemas de estabilidad interna porque el propio Chad está en una transición después de un golpe de Estado. No les veo interviniendo en Níger, de ningún modo. ¿A quién se va interviniendo en Níger? A Nigeria, que va a ser la punta de lanza de cualquier tipo de intervención, va a ser el grueso de la misma, y a Costa de Marfil. Esos son los únicos 2 países que veo mandando miles de tropas a Níger. Cualquier otro no creo que pase de unos pocos cientos. Y el caso de Senegal, en otras condiciones estaría de acuerdo, pero Senegal está, al igual que le pasó un poco a Chad, en una crisis interna enorme. Acaban de detener por chiquicientos cargos al líder de la oposición.
Y tiene un montón de problemas que me hacen pensar que ahora no están muy por meterse a bravatas de grandes intervenciones militares en otros países. Yo creo que prefieren tener a las fuerzas de seguridad atadas y bien atadas en casa. Más allá de esto, respecto a Wagner. Wagner además acaba de reforzar mucho su presencia en la zona porque tenía el referéndum de República Centroafricana. Y por lo tanto han estado mandando refuerzos. Que esas tropas podrían redirigirse a Níger si Níger lo pide, sin ningún tipo de problema. Es Wagner. Ya les hemos visto hacer piruetas de todo tipo en otras ocasiones. Pero Níger tiene que pedirlo. Yo desde luego creo que a Wagner le interesa y lo van a promover y se hablaba esta tarde de algún contacto no oficial, pero eran rumores, poco más que eso. No le haría mucho caso en ese sentido. Entonces, ¿cuán efectiva puede ser una operación militar de la ECOWAS en Níger? Es la pregunta del millón. Níger no tiene fuerza aérea, ¿vale? Tiene 2 cazas funcionales, literalmente 2, no estoy exagerando, 2. Si cuenta con apoyo de Wagner, eso puede ser solucionado. Si no, va a encontrarse en una situación muy complicada. Hay 300 kilómetros desde la frontera de Benín o de Nigeria hasta Niamey. 300 kilómetros por el territorio hostil son muchos. Es una línea de suministros larga y es un problema gestionar una operación para sí. Pero se puede hacer. Ahora bien, si hay una resistencia seria por parte del ejército de Níger y con apoyo popular, y si llaman los aliados a casa, yo creo que que las posibilidades de que salga bien esa intervención son bajas. Son bajas. Yo personalmente soy bastante escéptico. Le he estado dando vueltas todo el día y soy bastante escéptico de la posibilidad de que salga bien. Luego, no sé si quieres añadir algo más sobre esto, Alejandro. Me lo tomo como un no. Pero si son Vale. más de Sí. unos miles, porque yo entiendo que Nigeria en Níger. Y yo coincido contigo en que los intereses aquí están sobre todo en Nigeria y Costa de Marfil. Entonces lo entiendo. Pero ya la discrepancia puede ser más en Chad, porque para mí Chad es como tan importante en la órbita de la Francáfrica como es Costa de Marfil. Incluso más que Nigeria dentro de la Francáfrica, ¿no? Vamos a matizar. Entonces, que se queden en unos miles con la capacidad que tiene Nigeria me parecería prácticamente como lo que hizo Rusia, es decir, no calcular bien las necesidades materiales y humanas que tienes para tomar Níger. Pero es que quiero recordar que Nigeria se enfrenta no a una, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, sino 5 crisis de seguridad enormes dentro del país. Tiene a Boko Haram por el norte. Tiene problemas con los independentistas de Biafra. Tiene problemas con el bandidaje masivo. Tiene problemas en el delta del río, con los piratas. Y tiene problemas en general de lo que quiero decir con esto es que Nigeria no puede permitirse sacar un porcentaje muy grande de ejército fuera del país. Unos pocos miles o 10.000 Sí. es lo máximo que veo. No más. Eso es otra cosa, es decir, y más problemas, más problemas. También están en la alianza de Biafra con algunos de los rebeldes cameruneses, y tienes el problema del lago Chad, y tienes toda la frontera es un polvorín. Pero la población de Nigeria son cientos de millones de personas. ¿De verdad no tienes la capacidad para lanzar una operación con más de 1 millar? O, no sé, al menos unos efectivos bien calculados para tomar Niamey. Porque el país al final está bastante cercano de la triple frontera en cuanto a sus autoridades principales. Yo diría que Niamey es la clave absoluta, ¿no? Es como el Jartum. 300 kilómetros. Lo he estado mirando antes por carretera, son 300 kilómetros. Aún así, 300 kilómetros no son pocos para una operación militar. Y además, también te añado, Di- la zona de exclusión aérea, ¿de qué manera la pueden aprovechar? Es decir, ¿tienen la capacidad de derribar las aeronaves rusas si aparecen por la zona? ¿O van a necesitar a los occidentales para que la implanten? A ver, las aeronaves rusas. Wagner tiene un despliegue de fuerza aérea un poco que claramente es de Rusia, pero no de Wagner, pero bueno. En Libia tendría Sí. que moverlo a Níger. Posible es, fácil no.
Y yo creo que si lo hicieran, probablemente Occidente intervendría. Y por lo tanto, probablemente no interese. Yo cuando he pensado en la posibilidad de que Wagner ayudase con el tema de la fuerza aérea, sería con antiaéreos, no con cazas propios. Si tal Y cosa sería entonces, ¿por ayuda qué de planteas Mali o una zona de de... exclusión? No, pero es que lo que ha pasado es que lo que han dicho es una zona de exclusión para vuelos comerciales. Es decir, con esto lo que he venido a decir es que le cierran el espacio aéreo a Níger. Es la manera la manera un poco Sí. rebuscada de decirlo realmente. No es que realmente pretendan Es un derribar poco cualquier como el aeronave bloqueo. a Qatar. Es como el bloqueo a Qatar 2017. Perdona, que es que me viene con un poco de delay y a lo mejor te estoy pisando, pero sí, me refería también al de Mali. Digo, que intentaron hacerle el bloqueo a Mali y a lo mejor no es tanto como en la zona de exclusión aérea con los propósitos que se le pusieron a Libia, sino como los que se pretendían en Mali. Entonces, quizá no es eso lo más importante, porque yo también, sabiendo que tienen tropas, los franceses, los alemanes, los estadounidenses, estamos hablando de Níger. ¿Cómo vas a mandar aeronaves o presencia rusa masiva que no sea simplemente Wagner, que ya es, sin que todas estas tropas muevan un dedo? Porque no los han expulsado ni siquiera de Burkina Faso completamente. Entonces, yo también veo que ahí los occidentales podrían intervenir si hay tal implicación rusa. Creo que no es necesaria ahora mismo, no la van a solicitar, pero yo planteo que todo esto está ahí, que hay que contemplarlo. Que si Nigeria no calcula bien, todo esto está ahí. Vale, me os están preguntando mucho sobre la posibilidad de una intervención de Occidente en favor de ECOWAS o por su cuenta en Níger. Yo ahora mismo, mi sensación, viendo las declaraciones, viendo los postulados y viendo los movimientos que ha habido, es que hay cero apetito en los principales candidatos a intervenir, que son básicamente Estados Unidos y Francia. Francia no les veo con voluntad de meterse en más jaleos, por así decirlo. Y a los estadounidenses están en un momento de equilibrios muy delicados y la preferencia siempre sería que se restaurase el presidente Bazoum de manera por negociaciones y si no una junta que no fuese antioccidental. Pero la posibilidad de una intervención y el resentimiento generaría eso y los problemas me parece que es algo que ni Estados Unidos ni Francia quieren en este momento. ¿Qué más cuestiones? Que veo que tenemos muchas preguntas en realidad. No De sé si todos quieres añadir modos, algo en este si tú sentido. cedes en eso, si tú cedes en lo de la Junta no antioccidental, estaríamos en el escenario de Damibá o de Goita 1. No me sorprendería que hubiera un segundo golpe. Es decir, ya estás en un punto en el que, como dicen los analistas franceses de los que hemos hablado, o abandonas el Sahel y estableces una relación realmente de iguales a nivel militar, que ha hablado incluso de cerrar las bases de Costa de Marfil y de Senegal. Es que si no haces eso, probablemente o se da el segundo golpe y se acaba con esa junta, por mucho que toleres la primera, con el añadido de que has tolerado una primera junta por no ser antioccidental, es decir, te parece bien que haya un golpe de Estado si no es antioccidental. ¿Entiendes lo que te digo? Estás normalizando los golpes de Estado y solamente hace falta un segundo golpe para que se vayan de la órbita occidental, que es lo que pasó en Mali y lo que pasó en Burkina Faso. Y no se intervino por eso, ¿no? Porque al principio no era tan rupturista. Entonces, si esa es la cesión, solo estamos retrasando el problema. Porque, bueno, mira, se hace una pregunta. ¿Por qué si no es tan importante para Francia como para intervenir? Que no es porque no sea importante, es porque Francia no tiene ahora mismo... La experiencia reciente de Francia en el Sahel es tan pésima que creen que una intervención podría ser más mala para ellos en el medio plazo que buena. Pero le preguntan que ¿por qué si no a Francia no le merece la pena? ¿Por qué si lo haría Costa de Marfil o Nigeria ser el guardián de los gobiernos occidentales? Porque si el golpe de Níger se consolida, al igual que se ha consolidado el de Chad, al igual que se ha consolidado el de Mali, el de Burkina Faso o el de Guinea, el siguiente puede ser Costa de Marfil, sin ningún tipo de problema. De hecho, depende de la coyuntura interna de Costa de Marfil, ya hemos advertido. Yo en 2019-2020, más 2020 me parece que fue la gran crisis de Ouattara con el expresidente Gbagbo, yo veía a Costa de Marfil como un candidato a golpe de Estado antes que Burkina Faso. Es verdad que Burkina Faso tiene una tradición de golpes de Estado distinta, pero yo estaba con el ojo puesto en Costa de Marfil y había una crisis política interna grave. La han medio encauzado.
pero es un país en el que en cualquier momento puede surgir una oposición dura. No es la estabilidad de Senegal, ¿no? Que aún así hablaremos de ello porque probablemente cambie esto, pero que Costa de Marfil no es Senegal. Hay que entender las diferencias. Entonces yo entiendo perfectamente que Costa de Marfil vea que como cae Níger, pueden ser los siguientes. Mm, En el chat, estoy aquí leyéndolas. Hay una que me parece que es particularmente interesante, no sé si la puedes responder, que es que qué países del ECOWAS tienen especial interés en que no prosperase el golpe de Estado. bueno, es un poco lo que También, hemos estado hablando ahora, ¿no? Que Costa de Marfil y preguntan en y particular Nigeria por son Mali. particularmente. La cosa No, es que Mali estará encantado. Mali, Burkina Faso y Guinea están los tres suspendidos del ECOWAS. Su membresía está suspendida, así que los tres están, como mínimo, no van a estar a favor de que el ECOWAS intervenga, porque obviamente también sería tirarse piedras en su propio tejado. Así que es posible que haya apoyo. Yo considero que es posible que haya apoyo incluso a Níger si llega a verse esta posibilidad de intervención militar en el país. Pero en todo caso, de todas formas, ellos siempre encantados de que se una a otro grupo de las juntas, vaya. Bien nos preguntaban si no sería más fácil impulsar un segundo golpe por parte de la ECOWAS que una intervención militar a gran escala. Lo cierto es que no sería algo descartable tampoco, pero hemos visto una muestra de unidad por parte de distintas partes de las fuerzas de seguridad de Níger, al menos por el momento, ya veremos más adelante, que me hacen cuestionar que eso sea lo que vaya a ocurrir. Gambia estuvo suspendida del ECOWAS, que nos preguntan a ese respecto en el chat también, en 2017, pero después de que se restableciera el gobierno de Barrow y que demás, se volvió a tener plena membresía. Y bueno, sí, también nos preguntan si hay algún indicio de apoyo o no apoyo de la población en otras ciudades del país, como Agadez, Dirkut, Tanud. Ha habido una manifestación, he visto una manifestación antigolpe en Agadez. Una. No era mucha gente, eran como 100 personas más o menos manifestándose. Pero es la única que he visto. Por lo demás, por ahora no ha habido una movilización significativa de la población civil. Aprovecho un momento, chicos, ahora que estamos llegando, entiendo que estamos entrando en la parte final del directo, para recordar a los que han entrado recientemente, que son unos cuantos, veo bastantes caras nuevas, bastantes nombres nuevos en el chat, que si queréis apoyar este proyecto, si queréis apoyar que sigamos hablando de la actualidad internacional de múltiples países, de múltiples regiones, de múltiples conflictos de forma independiente, lo podéis hacer suscribiéndose aquí a nuestro canal de Twitch. Ya sabéis que es la única vía de financiación, junto a las suscripciones en la página web y junto a alguna campaña que hacemos de vez en cuando para recaudar nuestros propios fondos, son las únicas ingresos, las únicas vías de financiamiento que tenemos para sostener este proyecto y para sustentar también su independencia, que, pues para poder contar las cosas de manera imparcial y con rigurosidad necesitamos depender solamente de vosotros, que sois los que nos veis y los que nos escucháis. Así que si nos queréis apoyar un poquito, sabéis que tenemos abierta la meta de suscriptores aquí en el canal de Twitch, que la tenemos fijada en 320, nos quedan menos de 10 suscriptores para llegar, así que si os suscribís ahora nos hacéis un favor muy grande, nos ayudáis a llegar a esa meta y nos ayudáis también a que sigamos trayéndoos contenido aquí al canal de Twitch casi todas las noches, hablando de prácticamente todas las temáticas que surgen de la política internacional, que también veis en nuestra página web o en nuestro Twitter, pero aquí las analizamos en forma más sosegada, ¿no? Entonces ya sabéis que podéis suscribiros en forma directa aquí en el canal de Twitch para ayudarnos a llegar a esa meta. Podéis también suscribiros, esto es importante porque hay mucha gente que no lo sabe, a través de Amazon Prime. Si sois suscriptores o si sois usuarios de esta plataforma, tenéis a vuestra disposición una suscripción gratuita mensual que podéis dar a cualquier canal de Twitch. Nos la podéis dar a nosotros si os gusta este contenido, y también podéis regalar suscripciones a otras personas que estén viendo el directo en este momento y no estén suscritas. Lo que digo varias veces, si os suscribís
de verdad, no es clickbait, nos ayudáis enormemente, sustentáis económicamente este proyecto para que podamos seguir haciendo este contenido y podamos seguir haciendo, por ejemplo, mañana el directo que tenemos especial sobre Haití, el martes el directo que tenemos a las 9 de la noche para actualizar la situación en la guerra en Ucrania, el miércoles el directo que tenemos hablando del desarrollo armamentístico y la proliferación nuclear en Corea del Norte, bueno, para que podamos seguir tratando todos estos temas y trayendo también temas de última hora como lo que está pasando hoy en Níger, como lo que estamos hablando hoy sobre Níger justamente, pues bueno, tenéis ahí esa vía de apoyo, ese pequeño apoyo que nos podéis dar, pero que cuando nos los dais bastantes personas, evidentemente, sumados esos granitos de arena, nos ayudan a sustentarnos. Así que ya sabéis, 320 es la meta de hoy, estamos muy cerca, así que si queréis apoyarnos, lo tenéis muy a mano, suscripción directa, suscripción a través de Amazon Prime o regalo de suscripciones. Así que, adelante, compañeros. Bueno, pues yo Además que creo muchas que gracias a todos que os estáis suscribiendo esta noche, que está siendo bastante prolífica. Y bueno, eso también en general señalar que gracias a vuestro apoyo podemos continuar. También en la página web tenemos abierta esa opción de suscripciones y gracias a ello estoy pudiendo conectarme desde distintos países, por ejemplo. Por ejemplo, he estado conectado desde Moldavia, desde Bielorrusia, desde Armenia o desde Turquía y muy pronto os traeré noticias que afectarán especialmente, pero a todos os interesará, a los que estén suscritos, de las cosas que hemos podido hacer en Ucrania y en Rusia. Entonces, bueno, pues muy pronto os traeré más noticias de todo esto que hemos podido hacer gracias a vosotros. Bueno, pues yo creo que sí, como recapitulación para ir terminando es volver a poner un poco en situación de qué ha ocurrido y qué esperamos ahora. Hemos tenido un ultimátum por parte de la CEDEAO, la ECOWAS, la Comunidad Económica del África Occidental, contra la Junta Militar de Níger, que dio un golpe la semana pasada, el día 26 por la mañana. Tomaron el palacio presidencial, capturaron al presidente Bazoum y posteriormente en la noche lo depusieron y formaron una junta militar en el país. Este ultimátum conlleva que en plazo de una semana, es decir, para el próximo domingo, se debe haber restaurado a Bazoum el gobierno o se autorizarán tomar todo tipo de medidas, incluyendo la posibilidad de una intervención militar. Que si bien se ha abierto esa posibilidad, pero no se ha dicho específicamente que vaya a ser, pero sí que parece plausible. Aparte de esto, tenemos sobre la mesa también una serie de sanciones que se han sido impuestas por la ECOWAS, que incluyen congelación de activos a todos los miembros de la Junta, cierre de fronteras aéreas y terrestres, cierre de espacio aéreo nigerino a bonos comerciales, suspensión de todo lazo comercial y financiero con Níger y suspensión de la membresía de Níger del ECOWAS. Además, la Unión Europea también ha suspendido su apoyo financiero, presupuestario, perdón, no financiero, y su cooperación en seguridad, y Francia también ha tomado medidas para suspender el apoyo ahí sí financiero y el apoyo presupuestario también al país. España también, por cierto, ha suspendido hasta que se reinstaure el poder a Bazoum cualquier tipo de cooperación con el gobierno de Níger. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, nos encontramos con que si le sumamos además el ultimátum anterior de la Unión Africana de 2 semanas, aunque este no estaba sin medidas, que a finales de la semana que viene, si no hay ningún cambio por el gobierno de Níger, si no hay una rendición, vaya, nos encontraremos con que se habrá terminado el ultimátum el próximo domingo y después entramos en tierra ignota, porque la posible intervención militar está sobre la mesa y hay altos riesgos para la misma. Entonces, ¿qué esperamos? Pues yo personalmente considero que lo que vamos a ver esta semana es muchas maniobras diplomáticas intentando evitar esa intervención militar, alejando ese espectro. La postura de la Junta de Níger va a ser la clave. Si se mantiene en un perfil bajo o si, por un lado, o si, por el contrario, vemos que trata de acercarse a las otras juntas militares que toman medidas contra los gobiernos nacionales y contra el ECOWAS, etcétera, que también es una posibilidad. O si también es importante, bueno, y también es importante el seguir un poco qué ocurre en las calles de Níger, si sigue habiendo manifestaciones en apoyo a la Junta, si empieza a haber una movilización en contra de la Junta, o cuál es la situación en general que vamos a ver en estos días.